Picatrix. Pseudomaslama el madrileño. El hijo es la esencia de su progenitor. Ben Arabi. Orán, abril, mayo 1978. Marcelino Villegas. El fin del sabio y el mejor de los dos medios para avanzar. Introducción. En el nombre de Dios clemente y misericordioso. Alabado sea Dios por cuya luz se esclarece lo que ocultan los velos y de cuyo poder emanan los prodigios de los destinos, en quien acaban todas las huellas por cuyo imperio se diferenciaron la noche y el día, que saca las cosas a la existencia desde la nada, creador de los seres y causa de su bien, fin y principio de toda criatura, que no está mezclado a las cosas pero tampoco separado de ellas, ni las cualidades le limitan, ni la injusticia le alcanza. Los calificativos no le agotan y las contingencias no le afectan. Bendiga Dios al Señor de los enviados, al sello de los profetas a quien fue revelado el libro en elocuente lengua árabe, la de los escritos de los antepasados. Paz sin cuento hasta el día del juicio para la gente justa y pura. Por lo demás, tú que buscas ansiosamente zambullirte en la ciencia de los filósofos, descubrir sus arcanos e investigar las maravillas eternizadas en sus libros, has de saber que el motivo que me impulsó a componer este libro, que titulo El fin del sabio y el mejor de los dos medios para avanzar, es lo que descubrí al redactar mi libro anterior, que titulé El rango del sabio. Realicé aquel libro a principios del año 346, al terminar la corrección de El rango del sabio y lo completé a finales del año 348. Me movió a componerlo el ver que la mayoría de nuestros contemporáneos lo buscan por medio de los talismanes y las diversas artes mágicas sin saber lo que buscan ni por dónde van, y pierden la vida en una búsqueda de la que les separa el escudo de los sabios, que se oponen a que ello se descubra, por cuanto en ello va la ruina y la destrucción del mundo, y Dios no lo consiente en beneficio de su mundo. Por eso, construyeron los laberintos y pusieron en ellos los paradigmas para que la mente se previniera y tuviera juicio, y eternizaron cuanto eternizaron en los libros con símbolos y enigmas para que no lo entendiesen más que los sabios como ellos. Así enseñaron lo que ello contiene y revelaron los secretos a quien les sobrepasó en inteligencia. Pero yo he visto que debo transmitir y explicar a la gente el método enigmático del medio llamado magia natural y exponer lo que escondieren los sabios de este medio mágico, según hicimos con el medio artificial. He dividido este libro en 4 tratados, como hicimos en el rango. Cada tratado está formado por un número de capítulos. El tratado primero tiene 7 capítulos, y con objeto, pues 7 son los planetas. El primer capítulo trata de la nobleza de la sabiduría, porque en el tratado primero trato de la esfera celeste y los cuerpos de la esfera celeste, referidos a la composición de talismanes, y a cómo proyectan los astros sus rayos sobre este planeta. También cito conceptos misteriosos que los sabios tenían reservados por avaricia y mezquindad, al principio del tratado. El tratado segundo es sobre los modelos astronómicos y sus obras, la manifestación de los secretos de sus hechos que los sabios ocultaron, los modelos de cómo influye la magia en este mundo llamado mundo del ser y la corrupción a través del mundo etéreo, y sobre qué motivo impulsó a Platón a hablar de prototipos. El tratado tercero es sobre la participación de los astros en los 3 reinos, pues en el mundo del ser y la corrupción nada sino ellos actúa, porque las reminiscencias es absurdo que siendo fluidas produzcan efecto. Así que no queda sino ellos. Hago referencia a la relación de unos con otros para que se logren con ella los efectos mágicos buscados por influjo de la temperatura elemental o temperatura natural y de su peso específico, es decir que una mezcla que se utiliza para sahumar no tiene por qué hacer devolver la comida ni la bebida. El tratado cuarto es sobre la magia de los kurdos, de los nabateos y de los etíopes, con recetas para efectuar prestidigitaciones, que son la mejor especie de magia. Cumpliré este propósito, como es debido, sin avaricia ni ocultamientos. A Dios pido ayuda para cumplirlo según 1. La cifra entre corchetes remite a la paginación del original, edición de H.
Rirer, Leipzig, 1933. Nuestra intención, que Él es Señor de ello. Y con su ayuda comienzo. Tratado primero. Capítulo 1. Has de saber, hermano, Dios ilumine tu entendimiento. Que la sabiduría es el don más alto y el mayor bien, porque la sabiduría es la ciencia de las causas remotas que dan existencia a los seres y existencia a las causas próximas de las cosas causadas, y así conoce ciertamente su existir y sabe lo que son y cómo son y que, aunque sean muchas, se remontan gradualmente a un ser único que es la causa de la existencia de dichas cosas remotas y de aquellas cosas próximas que están bajo ellas. Ciertamente, ese uno es el primero en la verdad, y subsiste no por la existencia de otra cosa, sino porque es autosuficiente, no saca el existir de otro, más aún, no puede sacar el existir absolutamente de ningún otro, y por tanto no puede ser un cuerpo, radicalmente, ni estar en un cuerpo, pues su existencia es una existencia otra, exterior a la existencia de las demás criaturas, de las cuales nada comparte en ningún sentido. Mejor dicho, hay algo común, y está en el nombre solamente, no en el contenido de dicho nombre, y es que Él no puede ser más que uno único y Él es uno en la verdad. Él es quien concede a las demás criaturas la unidad por la que podemos decir que cada ser es uno. Él es la verdad primera que otorga a lo otro la verdad, se basta con su verdad, sin aprovechar la verdad de otro. No se puede imaginar perfección más acabada que la suya, prescindiendo de que exista, ni existencia más completa que su existencia, ni verdad mayor que su verdad, ni unidad más completa que su unidad. Él sabe, sin embargo, cómo aprovechan de él las demás criaturas la existencia y la verdad, y cuánta existencia, verdad y unidad ha captado cada una de ellas, y cómo se aprovechan de él las demás causas causantes. Sabe también los rangos de todas las criaturas, que las hay primero, las hay en medio y las hay a lo último. Las últimas tienen causas pero no son causas de nada bajo ellas, las medianas tienen causa anterior y son causas de cosas bajo ellas, y las primeras son causa de lo que está bajo ellas pero no tienen causa por encima. Él sabe cómo remontar la última una por una hasta acabar en la primera. Luego, cómo se inicia la progresión desde la primera y la reciben las criaturas por orden hasta que termina en las últimas. Esta es la sabiduría, en verdad, alumno, ¿qué opinas de que sea tal su camino? La sabiduría, quiérate Dios, es amplia y excelsa, buscarla, un deber y una distinción, porque alumbra a la razón y al alma con la luz bella y eterna si ellas la buscan y las desengaña del mundo caduco y finito cuando comprenden cuál es el significado y las facciones de aquella que les hace desear trasladarse a ese mundo sublime y superior donde tienen su principio y destino, su origen y su morada, porque mora Dios en él es su manantial y les enseña cuál es la insuficiencia del mundo y cuál su propia debilidad y cuál la causa de que se manifiesta en la insuficiencia y la debilidad. El mundo es el intermediario entre la mente y el alma hasta que adquieren un saber imprescindible, alabado sea Dios. La insuficiencia del mundo y que el mundo es su propia debilidad, y la causa que les hace servirle con su conocimiento de él y su reconocimiento de su existencia, según dijo, alabado y ensalzado sea. Creé a los genios y al hombre solo para que me sirvieran, esto es para que me conocieran. Él les preserva y les sustenta, y ellos deben darle gracias y alabarle. De entre ellos, hace desgraciado a quien desea y feliz a quien quiere y guarda con él a quien ama, en él. Paraíso imperecedero. La sabiduría tiene tres específicos que son: no crece ni disminuye, resplandece y no se apaga, es evidente para quien la mira y no se aleja. Tiene tres fuerzas comportamentales, a saber, que reprende, que disciplina y que no acepta a cualquiera que la desee. 6. Ten en cuenta que el medio que estamos camino de descubrir no tendrá existencia si no tiene existencia la sabiduría, pues con razón lo llamaron los sabios efecto, porque efecto entre 2 Corán, Asora 51, Aleya 56. Los lógicos es el fruto de la deducción, lo mejor de las premisas. El propósito al exponer estas
Dos doctrinas no han sido sino instigar a la búsqueda del saber, que es algo que no logra más que el sabio que ha cercado algún saber con todos los recursos de la sabiduría en todos sus grados, pues la morada de aquellos está al final de la sabiduría como la morada del efecto en la deducción, que es lo mejor de las premisas. Entiende esto, que te estoy revelando un secreto maravilloso, y ten en cuenta que el efecto es el fruto de las premisas y se llama conclusión. Cuando se ha efectuado se dice conclusión, en la lengua de los griegos silogismos. La premisa consta de sujeto y predicado. El sujeto es el referente, según los gramáticos, y el predicado es el atributo, y el atributo es lo que le introduce la verdad o la falsedad. El sujeto y el predicado son el apoyo y lo apoyado en él. Cláusula no restringida ni delimitada, porque entre las cláusulas las hay sin restricción ni limitación, las hay restringidas y las hay limitadas. La cláusula atributiva es la que se utiliza en los enunciados, donde no se utilizan las demás proposiciones, ni la imperativa, ni la aseverativa, ni la interrogativa, ni la exclamativa, porque ninguna da verdad ni falsedad. Requiere lo que hemos dicho explicación prolongada y se sale de propósito. Cómelo el interesado de sus lugares propios. Capítulo 2. Ten en cuenta que este medio se expresa en la magia y que la verdad de la magia es absolutamente todo lo que hechiza la razón y a que se sujeta el alma, sean palabras u obras, en el sentido del pasmo, la sujeción, el embeleso y el dominio. Es de lo que la razón difícilmente capta y que oculta sus causas al necio, porque es una fuerza divina con causas determinantes que dificultan su comprensión, así que es una ciencia de difícil comprensión. Aunque también la hay práctica, porque su materia es un espíritu que hay en un espíritu, y esta es el filtro y la sugestión, como la materia del talismán es un espíritu que hay en un cuerpo y el objeto de la alquimia también un cuerpo que hay en un cuerpo. En total, es magia aquello cuya causa está mayormente oculta a la razón y difícil de aclarar, mientras la verdad del talismán es la vibración de su nombre, que es poderoso, porque es de la sustancia de la violencia, y el dominio produce en lo que tiene encabalgamiento con él un efecto de superioridad y victoria por afinidad numérica y secretos astronómicos situados en cuerpos especiales en momentos favorables y sahumerios poderosos que atraen espiritualidad al talismán. Su condición es como la del otro medio concretado en la piedra filosofal, que con su intensidad convierte los cuerpos en ella misma. Entonces es un fermento que actúa variando el principio de las cosas y tan fuerte como el veneno, incorpora en su especie a los cuerpos y les convierte en sí mismo, volviendo una persona en otra con una fuerza íncita en él. Y has de saber, amigo mío, que la verdad del enzima es que es un elixir compuesto de terráqueo, eternidad, acuosidad e igneidad, que lleva en conjunto el germen que convierte cuanto toca a su esencia y lo vuelve de su forma, así va suavizándolo y vaciándolo, y así facilita la digestión al convertirlo rápidamente en alimento. Igual actúa el elixir de la alquimia, que convierte el cuerpo a él rápidamente, lo cambia de naturaleza a naturaleza superior, revistiéndolo de espíritu, alma y firmeza, y lo quita la transitoriedad y la corruptibilidad. Así es el secreto de sus principios. La expresión elixir significa que es la fuerza que arrastra a las fuerzas, modificándolas con la superioridad y cambiando su sustancia hasta que son como él. El elixir no es sino un conjunto de animales, vegetales y minerales en cierto sentido. Un mundo es él, en ellos, porque rendidos son ellos al mundo, se justifican entre sí y se mejoran entre sí. Porque las plantas no subsisten por sí mismas y los animales tampoco subsisten por sí mismos, sino que necesitan a las plantas y otras cosas, y los minerales necesitan hornearse y de un fuego con humedad mercurial para perfeccionarse. Este es un secreto que desvelamos en el libro del rango, pero vuelvo a nuestro objeto y digo que la magia se divide en dos partes, teórica y práctica. La teórica es el conocimiento de las posiciones de las estrellas fijas, porque su materia es el emplazamiento de los arquetipos y de cómo proyectan sus rayos sobre este
planeta y de los cuerpos de la esfera celeste para procurar la existencia de lo que se quiere. Y bajo esto, de todo cuanto sustenta los principios como de las sueñes y los talismanes, ten en cuenta que para quien hace suertes y talismanes esto es cosa imprescindible. La mejor especie de magia teórica es la palabra y a esto se refiere su dicho bendígale Dios y presérvele de que la palabra tiene magia y sobre eso es lo que dice el fundamental Platón en el libro de los aforismos. El amigo se te vuelve enemigo con la mala palabra y el enemigo se reconvierte en amigo con la buena palabra. ¿No es esto parte de la magia? La práctica reposa en los tres reinos y en las fuerzas que los planetas propagan en ellos y a las que, según los que lo han estudiado, expresan en sus propiedades, aunque esos no saben de su causa, ni su verdad, ni de la necesidad de descubrir el secreto de los principios. Luego, en mezclar unos con otros en busca de una temperatura elemental que es la garantía de los sahumerios, pues acumula las fuerzas completas sobre las menguadas, o en busca de la temperatura natural, pero eso es parte de las comidas. No hay que sustentarse en ninguna de las dos ni que utilizarlas más que con el alma humana y la animal. Los arres denominados filtros son la mejor especie de magia práctica. Ten en cuenta, amigo mío, que hay magia heredada y magia creada. Heredada, 10, es la que practicaba el sabio del ciclo lunar y a esto apuntan las palabras de aquel, ensalzado y alabado sea, coge 4 pájaros. Creada es la que practicaba el sabio del ciclo saturniano y también la que practicaba el sabio del ciclo venusiano. Los antiguos griegos se dedicaban a los filtros, a la forma de juego de azar denominada probabilidad y al talismán denominado siltimus, que es la captación de las fuerzas de los espíritus superiores, y a todos daban el nombre de magia. Dominaban esta ciencia porque sabían astronomía, lo esencial que es conocer la esfera del ecuador que se denomina el trono, y las esferas que comprende, la división de la esfera zodiacal, sus aspectos y sus demás circunstancias, las características de los 12 signos y sus particulares referencias a los seres de este mundo, los destinos que los 7 planetas tienen dentro de la esfera zodiacal y a qué se refiere lo que ello representa, el conocimiento de los 7 planetas y los 2 nódulos, sus posiciones respecto a la esfera y sus particulares referencias a los seres de este mundo, lo que le pasa a dichos planetas por sí mismos y con respecto a los otros, el conocimiento de las referencias a los seres de este mundo, lo que le pasa a dichos planetas por sí mismos y con respecto a los otros, el conocimiento de las referencias fundamentales sobre las que se basa la astrología. Por ejemplo, el discernimiento del planeta dominante y sus grados de dominación. La determinación de las casas y el conocimiento de sus posiciones en la esfera zodiacal. Esto es lo esencial de la astronomía, se encuentra en libros publicados y de ellos se puede tomar. A este saber señala el primer sabio con su frase: yo soy el que fue exaltado sobre los 7 cielos. Desde luego con la palabra fue exaltado la considera ciencia por su vigor intelectual. También apunta hacia él en su frase, ensalzado y alabado sea. Y la elevamos a un puesto distinguidos. Capítulo 3. Has de saber, curioso, que el cielo es un globo de forma perfectamente redonda y lo mismo todo cuanto hay en él en todas sus circunstancias y en sus demás momentos. Hay gente que se ha imaginado que hay circunstancias que producen en el cielo la cesación de la forma circular alguna vez, pero es radicalmente imposible que le ocurra nada de eso porque la forma del cielo es la forma de su causa, es decir, que el alma es su arquetipo, o sea, el principio emanador, y eso, antes de que en el principio no hay corrupción, significa que su forma es perfecta, y la forma perfecta es el círculo que está hecho de un solo trazo porque es causa. 3 Corán, Asora 2, Aleya, 262. 4 Coran, Asora 19, Aleya, 58. Primera. Este es un pasaje esotérico. El cielo tiene esta sustancia, sin embargo, lo determinante en él es que es creado. Si empezamos en la determinación material de ella nos
Remontamos al principio necesario y obligado. El método de acceder a dicho principio es, empero, el opuesto. Desde luego acceder a la determinación es un camino para conocer las condiciones del cielo, aunque es imposible que ningún cuerpo del mundo del ser y la corrupción esté en posición del cielo ni la menor parte del cielo en posición del mundo del ser. Y la corrupción absolutamente, pues eso sería transgresión. El cielo, como hemos dicho, es una esfera redonda por todos sus lados, de una esfericidad acabadamente perfecta, y el círculo, pues consiste en una sola línea, y toda la línea exterior es equidistante de un punto interior, cuyo punto es el centro. El símbolo que hay en dicha línea, desde luego, está por el punto de convergencia de los rayos de los astros sobre el mundo del centro. Este es el influjo de los talismanes, como que es límite o raya. En esto hay acuerdo, porque el cielo es una esfera que comprende a todo el mundo y tras de la cual no hay vacío ni masa. El éter es una forma estática que la sustenta. El cielo de los astros está en su interior, oblicuo a su centro, porque su centro está al lado del centro de la Tierra, aunque se ha dicho que estaba desviado. La naturaleza del cielo es única. El movimiento de los cuerpos naturales concuerda con el movimiento del cielo, y la temperatura que existe por él en la superficie es una prueba en este mundo de su existencia. El cielo tiene 360 grados en la primera distribución y también tiene 360 imágenes que contienen los juicios, porque los juicios siguen a las correspondencias. Hay gente que ha dicho que no, e incluso ha opinado que el cielo no tiene actividad, que la actividad del éter en el mundo superior son los astros y la temperatura, y que las imágenes de los grados mismos solo son representaciones de las situaciones de los astros cuando se juntan. Y hay gente que ha dicho que las imágenes de los grados son el contenido de la astrología y la causa del ser de todos los seres. Referente a las acciones de los grados, cae el grado en un punto, cualquiera que sea, donde está una estrella fija, y luego llega allí un planeta. Entonces, fíjate, la posición de ese planeta afecta a las cosas terrenas que hay en este mundo. Las correspondencias de aquellos son: Saturno anima las sustancias frías y secas, Júpiter anima las sustancias calientes y húmedas, Marte anima las sustancias calientes y secas, Venus anima las sustancias tibias y muy húmedas, Mercurio anima las sustancias tibias y muy secas, la Luna anima las sustancias frías y húmedas, y las estrellas fijas también. Cuando un grado está servido por un astro caliente con poca radiación en sus aspectos seco y húmedo, y estuviere el Sol en el mismo lugar, sentencia que ese tema va a desarrollarse y a crecer, y si además casualmente estuviere el astro exaltado, el desarrollo sería mayor. Es este un pasaje difícil y muy oscuro en los sabios, primordialmente, porque con la oscuridad de las palabras velaron su apariencia y escondieron su contenido. A eso se le llama despistar, tenlo en cuenta. Capítulo 4. La gente que ha necesitado hacer talismanes ha tenido que conocer inevitablemente la esfera celeste en que se basa la técnica de los talismanes, y que es quien despliega sus hechos, y yo hecho aquí, de esa esfera celeste, unas bases sobre las que tú construyas, que son como la materia celeste para hacer los talismanes, porque el hacedor de talismanes necesita ser un erudito en las equivalencias y en la esfera celeste, y controlar además con cierta exactitud lo que hace, y que no le quepa duda de su obra ni desconfíe, que así se fortalece la acción del alma racional y se unifica la voluntad con su saber del alma del mundo para realizar lo requerido. Te aviso también, e insisto, del vecino de enfrente, o sea, de que no hagas nada hasta que la luna esté en el grado favorable a esa actividad, y de que la luna tiene efectos ostensibles, no escondidos, y ahora mismo te voy a dar todos esos efectos. Esta vez te voy a mencionar los efectos de la luna dentro de sus mansiones, según el índice de los hindúes, especialmente en las 28 mansiones. La primera es la mansión de las dos cuernas de 1 grado a 12 grados 58, 26 de Aries. Dicen los hindúes:
Cuando la luna está en esta mansión favorece los viajes y facilita beber las medicinas. Puedes hacerle un taco a un viajero que le sirva de talismán para la seguridad de su viaje. Se fabrica también en esta mansión un talismán para estropear lo que hay entre los esposos o los amigos con la ruptura y la enemistad, y también aquí un talismán para que un siervo se escape y se quede con quien quiera y le interese, y para estropear la asociación entre asociados porque es nefasto e ígneo. Y aquí te recuerdo un principio. Procura siempre que en las operaciones benéficas estén la luna sana y salva de nefastos y sin eclipsar, y en las maléficas eclipsada y nefasta, tenlo en cuenta. Mansión del vientre de 12 grados 58, 26 a 25 grados 42, 52, exactamente, de Aries. En ella sé hacer talismanes para abrir pozos y regueras y para extraer objetos y tesoros enterrados, y talismanes para que crezca la simiente. En ella también se hace fracasar el matrimonio entre quien se quiera antes de la unión, y talismanes estimulantes porque es fasto e ígneo, y para conservar al siervo y para apretar la cadena del recluso si se quiere su daño. Mansión de las Pléyades de 2,5 grados 42, 52 de Aries a 8 grados 34, 18 de Tauro. Se hace en ella talismán para que quien viaja por mar sea salvo, talismán para subsanar el deterioro de la asociación y talismán para retener y liberar a los reclusos y para escarmentarles. En ella se hace talismán para el bien del experimento de alquimia y del empleo del fuego, talismán para la casa, talismán para el afecto entre los esposos y talismán para dañar a las ovejas y las vacas y el siervo a su señor y que no quede en su mano, porque es fasto y doble, sábelo. Mansión de Aldebarán de 8 grados 34, 28 a 21 grados 25, 44 de Tauro. Se fabrica en ella talismán para deteriorar la situación de una ciudad, talismán para que una construcción no tenga esperanza de durar y para que no tenga buen estado, talismán para estropear la simiente. Talismán para conservar el siervo a su dueño, talismán para estropear lo que hay entre los esposos y lanzar la ruptura entre ambos, y talismanes que atraigan la adversidad a quien abre pozos y extrae objetos encerrados, y la perdición a quien quiera, así que amarren a las víboras y los escorpiones. Mansión del Voraz de 21 grados 34, 28 de Tauro a 4 grados 17, 10 de Géminis. Se hace en ella talismán para la buena salud de los niños y para que progrese su aprendizaje del Islam, de la escritura y de las artes, talismán para la seguridad y buen estado del viajero y para que sea corra la travesía, talismán para el bien de los edificios, talismán para estropear la asociación en que se participa y para arreglar la situación entre los esposos y ponerles de acuerdo si están la luna y el ascendente en signo con forma humana, exento y libre de nefastos y eclipse. Como ya dijimos, los signos que tienen forma humana son Géminis, Virgo, Libra, Sagitario y Acuario. Entérate. Mansión de las 5 estrellas de Orión de 4 grados 17, 10 a 17 grados 8, 36 de Géminis. Se hacen en ella talismanes para oprimir a las ciudades y cercarlas, para vengarse de los reyes y para obtener el infortunio y el mal de los enemigos en toda situación comprometida. Talismanes para estropear las cosechas, la seguridad y los pactos, para arreglar las circunstancias de los asociados y fomentar la casa, y talismán para anular el efecto de las medicinas al tomarlas. Mansión del Brazo de 17 grados 8, 36, al final de Géminis. Se hace en ella talismán para el desarrollo y prosperidad del comercio, para el crecimiento de la simiente, talismán para que le vaya bien al viajero por agua y para su salud, para arreglar lo que hay entre los libres y los asociados. En ella se impide que las moscas entren en un sitio, lo que se haga en ella referente a la industria fracasará y requerirá repetirse. Se hace en ella talismán para que se cumplan los deseos del soberano o de un gran hombre con quien se quiera contacto, talismán para el éxito del siervo fugitivo y talismán para sacar una tierra de la mano de alguien o dinero, o una casa.
o similar. Mansión de las perlas de 1 grado a 12 grados 51, 26 de Cáncer. Se hacen en ella los talismanes del amor y la amistad entre quienes se aborrecen, talismán para la seguridad del viajero y para facilitar las relaciones de los asociados, y también se hace en ella talismán para retener y amarrar a los presos y cautivos y para deteriorar la situación de los esclavos, y talismán para desalojar ratones y chinches. Mansión del ojo de 12 grados 51, 26 a 25 grados 34, 52 de Cáncer. En ella se hacen talismanes para estropear las cosechas, para difamar a los que viajan por tierra y a cualquier otro que se quiera dañar, y para separar a los asociados, encarcelar al señor y al pretendiente y hacerle daño. Mansión de la frente de 25 grados 34, 52 de Cáncer a 8 grados 34, 18 de Leo. Se hacen en ella talismanes para arreglar lo que hay entre los esposos, talismán para atraer el infortunio del enemigo y el viajero y para apretar y retener al recluso, talismán para asegurar lo que se construye y talismán para la concordia de los asociados y su provecho mutuo. Mansión de la paletilla de 8 grados 34, 18 a 21 grados 25, 44 de Leo. Se hacen en ella talismanes para soltar a los presos y a los cautivos, talismanes para el cerco de las ciudades, talismanes para el desarrollo del comercio y para el bienestar del viajero, y talismanes para la solidez de los edificios y para arreglar las circunstancias de los asociados. Mansión del amuleto de 21 grados 25, 44, de Leo a 4 grados 17, 19, 10 de Virgo. Se fabrica en ella talismán para que crezcan la simiente y los cultivos, para que se arruine alguien que se tiene empeño en dañar en eso, talismán para que se hundan los barcos, talismán para arreglar las circunstancias de los asociados y para que medre la tentativa de industria, y talismán para mejorar las circunstancias de los siervos y para que mantengan lo que se espera de ellos. Mansión del boyero de 4 grados 17, 36 a 17 grados 8, 36 de Virgo. En ella se hacen talismanes para el desarrollo de los mercados y el crecimiento de las cosechas, para mejorar la situación del viajero, para que los cónyuges tengan perfecto matrimonio y para soltar al recluso, y talismanes para contactar con los reyes y los grandes. Mansión de la espiga de 17 grados 8, 36 a 30 grados justo en Virgo. Se fabrica en ella talismán para arreglar lo que hay entre los esposos, para lograr la cura con la medicación, y talismanes también para pudrir las cosechas y los cultivos, para que se rompan los pactos, para atraer calamidad al viajero, para arreglar la situación de los reyes, para la seguridad del marino y para concordar las circunstancias de los asociados. Mansión del velo de 1 grado a 12 grados 51, 26 en Libra. Se hacen en ella talismanes para buscar pozos y tesoros y encontrarlos, para saborear al viajero su viaje, para separar a los esposos, para corromper la concordia entre los amigos y separar a los asociados, para rechazar a los enemigos y hacerles salir de sus posiciones, y para destruir moradas y casas. Mansión del platillo de 51, 26 a 25 grados 42, 52 de Libra. Se fabrican en ella talismanes para arruinar los mercados y arruinar las cosechas y los sembrados, para hacer romper a los amigos y los esposos, para atraer castigo ejemplar sobre la mujer si lo desea su señor. Talismanes para acarrear la calamidad a un enemigo que viaja y separar a los asociados. Y talismán para librar al recluso de sus araduras. Mansión de la corona de 25 grados 42, 52 en Libra, 8 grados 34, 18 en Escorpión. Se hacen en ella talismanes para mejorar el estado de los rebaños y aumentarlos, talismanes para el cerco de las ciudades y la solidez de la construcción, talismán para la seguridad del que viaja por agua. Y hacer reconocer que quien trata amistosamente es amigo, y es que la amistad de la luna en esta mansión no se interrumpe, y por eso la eligieron para los talismanes de ratificación.
Mansión del corazón de 8 grados 34, 18, en Escorpión a 21 grados 25, 34, en el mismo. Se fabrican en ella talismanes para que las banderas de los reyes acaben victoriosas ante sus enemigos y talismanes para la solidez de las construcciones. Quien despose a una mujer, estando aquí la luna con Marte, estará desflorada, y lo mismo en la anterior. Se fabrica en ella talismán para retener al esclavo, talismán para que crezcan los sembrados y para la seguridad del marino y talismán para poner en desacuerdo a los asociados. Mansión de la uña de 21 grados 25, 34, en Escorpión a 4 grados 17, 10 de Sagitario. Se hacen en ella talismanes para el cerco de las ciudades y para vencer a los enemigos y pillarle lo que se quería, para arruinar a alguno y para romper y separar. También se hacen en ella talismanes para que el viajero esté bien y para que crezca la simiente y talismán para retener al esclavo y para que huya de su señor, talismán para que los barcos se hundan y se quiebren, para poner diferencia entre los asociados y para que huyan el recluso y el cautivo. Mansión de Pegaso de 4 grados 17, 10 a 17 grados 8, 10 en Sagitario. Se hacen en ella talismanes para que se suavice el carácter de la bestia difícil de domar, talismán para que el viaje sea rápido y corto, para atraer a quien se quiera, para acostumbrar y reducir a los reclusos y para estropear la situación de los asociados con otra relación. Mansión del punto de 17 grados 8, 36 a 30 grados justo de Sagitario. Se hacen en ella talismanes para la solidez de las construcciones, para el crecimiento de los sembrados, talismanes para conservar los bienes y los rebaños y las bestias a sus dueños, talismanes para la seguridad de los viajeros y talismán para que una mujer repudiada por su marido no vuelva a casarse nunca. Mansión de la estrella fasta del Matarife del 1 a 12 grados 51, 26 de Capricornio. Se hacen en ella talismanes para la medicación y la cura de las enfermedades, talismanes para separar a los enamorados y los esposos, talismán para fornicar con una mujer que se desee, talismán para retener a los siervos y para que huyan de su domicilio. Se hace en ella también un talismán para separar a los asociados y para liberar a los reclusos y los cautivos. Mansión de la estrella fasta del dragón de 12 grados 51, 26 a 25 grados 42, 52 de Capricornio. En ella se hacen talismanes para la medicación que cura las enfermedades, talismanes para arruinar, talismanes para separar a los esposos y para liberar o soltar a los reclusos. Mansión de la estrella más afortunada de 25 grados 42, 52 de Capricornio a 8 grados 34, 18 de Acuario. Se hacen talismanes en ella para el bien de los mercados y para la buena armonía de los esposos, talismanes para la victoria de los ejércitos y los destacamentos y para estropear las circunstancias de los asociados también y para liberar a los arrojados. Quien intenta la industria en ella fracasará en lo que intente y no lo cumplirá. Mansión de la estrella fasta de las ánforas de 8 grados 34, 18, de Acuario a 21 grados 25, 44, del mismo. Se hacen en ella talismanes para el cerco de las ciudades, talismanes para perjudicar a los enemigos, vencerles y atraer el mal y la calamidad sobre ellos, talismanes para mandar mensajeros y espías y que triunfen, talismanes para que los esposos rompan, para que se pudran las simientes y para amarrar al marido y a todos los miembros, a arrojar en ella al recluso y para cimentar con sus talismanes las construcciones y consolidarlas. Mansión del orificio delantero de 21 grados 25, 44, de Acuario a 4 grados 17, 10 de Piscis. Se hacen en ella talismanes para el bien en conjunto y para familiarizar a las almas en el amor, para realizar los deseos de quien emprende viaje y para la solidez de las construcciones. Talismanes para la salvación de quienes viajan en barco y talismanes para estropear lo que hay entre los asociados y para arrojar y encadenar al recluso. Mansión del orificio trasero de 4 grados 17, 10 de Piscis a 17 grados 8, 36 del mismo.
Se hacen en ella talismanes para el desarrollo del comercio, la prosperidad de la simiente, la rápida curación de las enfermedades, para arruinar a quien se desee, para corromper lo que hay entre los cónyuges, para dañar al marino y prolongar la reclusión del recluso y dañar a los esclavos. 28. Mansión de la soga de 17 grados 8, 36, al final de Piscis. Se hacen en ella talismanes para el progreso del comercio, para el crecimiento de las cosechas y para la medicación de las enfermedades, para que se dilapiden las prendas, para la salvación de los viajeros y la reconciliación entre los esposos, y talismanes para arrojar a los reclusos y encadenarles, y para dañar a los marinos con algún objeto, sábelo. Los hindúes se fían de estos 28 patrones en sus empresas y sus decisiones, según encontramos en aquellos libros suyos que sobre el asunto leímos. Lo angular en lo que presentamos es que la luna debe estar, cuando emprendas obras de bien, exenta de los nefastos y de eclipse, relacionada con los fastos. Cuando comiences estas obras, hazlo partiendo de un fasto relacionado con fasto, y en las obras de mal, lo contrario. Tenlo en cuenta. En cuanto a nuestra afirmación de antes de que el hacedor de talismanes necesita controlarlo, ¿qué hace? Se refiere a la preparación del hacedor y a la disposición de recibir los hechos de poder cuyo ser desea. Dicha disposición no es sino la cualidad humana. La preparación, por su parte, está en las demás esencias, y en el vaciado de las esencias naturales, como pasa con la cera que recibe la forma y con el ataque del epiléptico, que es la susceptibilidad de recibir la epilepsia por la debilidad de sus miembros a la descarga. La disposición consiste en la debilidad con la intensidad. Esta es la clase de preparación que se requiere en las sustancias de que se fabrican los talismanes, porque no toda sustancia recibe acción, en cuantos reseñaron. Hay acuerdo en que esto es fundamental. Si hay la disposición y la preparación de recibir, hay recepción, y si hay recepción hay unidad y manifestación del hecho requerido, porque la unidad es la índole para la recepción de la forma hasta que son materia y forma uno. Es como la incorporación de la imagen humana al agua o al espejo, y como la encarnación divina, según los cristianos, y como la unión del alma con el cuerpo. Date cuenta de ello y pondéralo, y considera que lo que pretendo al componer esta obra no es más que revelarla. Gente ha ocultado, y que Dios, alabado sea, solo pone en mano de quien le place, así en su condición y sus hechos, ensalzado y alabado sea. Vuelvo a nuestro propósito y digo, ten en cuenta que si actúas de día conviene que tengas en el ascendente la luna, y que el signo ascendente sea diurno, y por lo mismo, si fuere de noche, que sea signo nocturno. Si fuere el ascendente signo fijo, la acción será fácil y se cumplirá, y si el ascendente fuere signo doble, la acción será difícil, tanto si está mejorado como si está empeorado por expectación con astros fastos o nefastos. Si el ascendente fuere fijo y estuviere aspectado con nefasto o estuviere en él, la acción se estropeará y será difícil. Si fuere signo doble y tuviere aspectos con fastos o estuvieren en él, será fácil. También, cuando los signos diurnos y nocturnos se presentan invertidos, es decir, cuando ascienden los diurnos por la noche y los nocturnos por el día y están aspectados con fastos, van bien, pero si están aspectados con nefastos son malísimos. El hacedor de talismán está obligado a conocer los signos oblicuos y perpendiculares, los fijos, móviles y dobles, los diurnos y los nocturnos. Indagar los astros fastos y los nefastos, saber cuándo la luna está limpia de los accidentes que la afectan, y saber qué astros y qué signos son apropiados para las actividades de los talismanes. Tiene también necesidad perentoria de los eclipses de luna. Guárdate el esfuerzo de las obras buenas cuando la luna está eclipsada entre los rayos del sol, hasta que se libere de la atadura y el abatimiento, adelantándose o atrasándose de aquel punto 12 grados antes de entrar en los rayos hasta el punto del sol, y 12 grados después de separarse del punto del sol. Y ten cuidado también de que en alguno de esos 12 grados esté en Marte o Saturno, de que la luna esté descendente en la latitud sur, o de que esté opuesta a la cabeza o a la cola.
o de que esté en el mismo grado del Sol o un grado antes que el Sol, y hasta 12 grados. Porque que su masa esté conjuntada con la masa del Sol tiene los efectos más nefastos, o que esté menguante en el cielo o que vaya despacio siempre que haya recorrido menos de 12 grados porque se empareja con el giro de Saturno o sigue eclipsada. Lo más grave es desde 12 grados de Libra hasta 3 grados de Escorpión o al final del zodíaco, porque ahí es la zona de los nefastos, o que esté cayendo del centro del cielo la novena. Cuando te apriete un asunto que inevitablemente tengas que hacer y que no puedas retrasarlo hasta que la luna se corrija, pon a Júpiter y a Venus en el ascendente o en el medio del cielo, que ellos guardan de mal. Capítulo 5. Ejemplos de participación de la esfera celeste en la fabricación de los talismanes. Talismán para juntar a un amante con su amado y para que la intimidad dure. Haz la figura de ambos a la hora de Júpiter, con la cabeza ascendente, la luna y Venus relacionados con ella o conjuntados con ella y el regente de la casa 7 relacionado con el regente del ascendente por trígono o sextil, relación de recibir. Entrelázalos y enciérralos en el cirio del amante. Este se hace también para un hombre que se apartó de su familia y se quiere que vuelva a ella. Talismán para perder a un enemigo a quien se quiere arrojar de su sitio. A su figura a la hora de Marte con la luna en Escorpión, el ascendente tan nefasto como puedas. El que lo ocupa nefasto también y nefasta la casa del destino, procura que el dueño del ascendente esté relacionado con el dueño de la casa del destino y exilado el dueño del ascendente en la casa del destino, o que esté relacionado con un astro nefasto en la cuarta o la séptima, y encierra la invertida fuera de la ciudad. Talismán para la ruina de una ciudad. Haz una imagen en el ascendente de la ciudad nefasta a su casa de la vida y su casa del destino, el dueño del ascendente y la luna, el dueño de la casa y de la luna y el dueño de la casa del dueño del ascendente, nefasta la décima y su dueño, y enciérrala en medio de la ciudad. Talismán para favorecer una ciudad o un sitio. Fabrica un talismán en un ascendente. Fasto. Fastos la décima y su dueño, la segunda y la octava. Fastos la luna, el dueño de la casa de la luna y el dueño de la casa del dueño del ascendente, entiérralo en medio de la ciudad. Verás maravilla. Talismán para la ruina de una ciudad o un sitio cualquiera. Hay que hacerlo a la hora de Saturno, que es nefasto, que sean nefastos el ascendente de la ciudad y su dueño, y el dueño de la casa del dueño del ascendente, exilados los astros fastos del ascendente y del dueño del ascendente, y en caída los astros fastos de los trígonos del ascendente y de los angulares, y enterrarlo en medio de la ciudad. Talismán para que aumenten la fortuna y el comercio. Haz una imagen en cuanto estén fastos el ascendente, la décima, sus dueños respectivos y los dueños de sus casas respectivas. La luna y su dueño y el dueño del ascendente, después de que sean tascos la segunda y su dueño. Procura que el regente de la segunda esté relacionado con el regente del ascendente en trígono o sextil y que entre ambos haya armonía y que la segunda esté fasta. Procura que la casa de la felicidad esté en el ascendente o la décima relacionada con el dueño de la casa, y el dueño de la casa de la riqueza mirando hacia la casa de la riqueza. Fastos la oncena y su dueño, y el portador de esta imagen será la más acaudalada criatura de Dios. Además, cualquier comercio que emprenda le será fácil y sacará dinero de todos sus movimientos. Talismán para un alto cargo. Haz un talismán después de que el ascendente, la décima y su dueño sean fastos, después de que los astros nefastos estén exilados del ascendente y su dueño. Procura que el dueño de la oncena sea un astro fasto y que esté mirando hacia él ascendente y el dueño del ascendente, y procura que el dueño de la décima esté relacionado con el dueño del ascendente positivamente y que le acepte del todo. Que lleve consigo esta imagen hecha para él y que trate lo que su cargo exige, que será bien considerado y nadie estará en desacuerdo con su decisión. Talismán para inclinar el soberano a quien tú quieras. Se hace una imagen con su nombre, fasto el ascendente por un astro vigorosamente fasto que no esté retrógrado, ni en
caída ni eclipsado, que el dueño del ascendente sea fuerte y de buena condición, ya esté en posición dominante, y que el dueño de la décima esté relacionado con el dueño del ascendente en trígono o sextil porque le hace fasto, y que el dueño de la décima esté relacionado con el ascendente en relación de aceptación, el dueño del ascendente en los signos dominantes y el dueño de la décima en los signos dominados. Llevando consigo esta imagen, no encontrará soberano que guarde para él sino riqueza y honra para su casa. Talismán para un criado que quiere la benevolencia de su señor. Se hacen 2 talismanes, uno a la hora de un astro exaltado, la luna creciente, la cabeza en el ascendente o en alguno de los ángulos, y el otro a la hora de un astro exilado, el ascendente en la décima a partir del ascendente del primero, y la cola en el ascendente o en uno de los ángulos. Enlázalos, luego, y entiérralos en el sitio de la conciliación, que tendrá efecto en todo lo suyo y le realizará todas las peticiones. Talismán para quien quiere casarse y le es imposible. Haz 2 efigies, una a la hora de Júpiter, con Virgo ascendente, y la luna creciente en un ángulo, la otra a la hora de Venus, con Venus mirando a Júpiter y con Saturno y Urano en caída. Que esté en la séptima de la primera efigie y su regente relacionados con el regente del ascendente en trígono. Luego, enlázalas y enciérralas en el sitio del peticionario. Talismán para impedir a un hombre pedir en matrimonio a una mujer. Haz un talismán con Leo ascendente a la hora del sol y otro con Cáncer ascendente a la hora de la luna, con la luna creciente, acelerada y relacionada, luego júntalos y entiérralos a la hora de Venus que jamás se casará con ella. Talismán para sacar al preso. Hazlo a la hora de la luna creciente, libre de nefastos y al final del recorrido, y enciérralo en la décima de la ciudad, vuelto hacia la Meca. Talismán para vencer a un enemigo a quien quieras destruir. Haz 2 imágenes, una con Leo ascendente, a la hora del sol y con la luna cayendo, y la otra con Cáncer ascendente a la hora de Saturno, en caída, y la luna también. Haz que la primera imagen se vengue de la otra por el medio que reparezca, y entiérralas a la hora de Marte y con Aries ascendente en su primera faz. Luego pide su ruina por todos los modos que quieras, que desde esa misma hora le habrás destruido. Talismán para que el alcalde de una ciudad a quien se le habían revelado los súbditos vuelva a ser aceptado. Haz 2 talismanes, uno a la hora de Júpiter con la luna relacionada con el sol de forma positiva, sana y exenta de nefastos. Procura que la cabeza del dragón esté ascendente o mirando al ascendente, y el otro en la quinta y a la hora de Venus que esté con el dragón o mirando hacia él y la luna exenta de nefastos. Luego los encierras con un ascendente fijo a la hora de Saturno, que los súbditos volverán a él de buen grado y le querrán muchísimo. Talismán para retener a quien quieras en su ciudad. Haz un talismán en un ascendente, cuyo responsable sea Saturno, con la cabeza en uno de los astros donde está el ascendente. Y enciérralo invertido en medio de la ciudad con el ascendente fijo, que no saldrá de la ciudad mientras el talismán esté enterrado. Talismán para desterrar a un hombre de su ciudad en el mismo día. Haz una imagen con ascendente móvil cuyo regente esté en tránsito por los ángulos y con la luna en tránsito por los ángulos, y entiérralo en la encrucijada con la cara de la efigie vuelca hacia el sitio al que quieres desterrarle. Talismán para reunir y armonizar 2 personas. Haz 2 talismanes, uno en un ascendente que responda por el fastos el ascendente y la décima, ausentes los nefastos del ascendente, procurando que el dueño de la oncena sea un astro fasto relacionado en trígono o sextil positivos con el dueño del ascendente. Te informo aquí de algo que debes saber, esto es, que la condición de los aspectos trígono y sextil es de afecto, concordia y afinidad si se produce el trígono de signo ígneo a signo ígneo, del telúrico a telúrico, de aéreo a aéreo y de acuático a acuático, por lo cual es un aspecto de amistad y cariño, y el aspecto sextil de ígneo a aéreo y de telúrico a acuático. Así cuando concuerda con los activos excluyendo los pasivos es un aspecto de amistad, sin amor. El aspecto cuadrado, de acuático a ígneo y de aéreo a telúrico, o sea, cuando se produce entre
Signos incompatibles, el aspecto cuadrado es aspecto de diferencias y rencor por el antagonismo de la naturaleza de aquellos entre sí. Pero volvamos al tema, ahora digo. El otro talismán si fuere para un amigo en la oncena y si fuere para esposo o esposa en la séptima. Procura que el regente del ascendente que quieres atraer esté relacionado con el dueño de la primera y que entre ambos haya aceptación. Entiérralos unidos en el sitio del que y de cariño, que intimarán y no se separarán. Talismán para la diferencia y la enemistad. Haz una imagen con Libra ascendente. Afectado, 32 por un nefasto poderoso y la décima también, y afectados el dueño del ascendente y de la décima negativamente por oposición o cuadrado, que no haya entre ambos aceptación y que los fastos estén en caída de aquellos del ascendente y de la décima. Enciérrala en el domicilio de uno de los dos, en signo fijo mal aspectado con la cola o con un nefasto fuerte, que se separarán y no se reunirán, por la aversión enorme que estará entre ambos. Talismán para que destruya el soberano a quien le sirve. Haz una imagen con la fórmula anterior procurando que el dueño del ascendente esté desviado del dueño de la décima, mal aspectado con él y relacionado con el dueño de la casa del destino, y mal aspectado con él. También por oposición o cuadrado. Entiérrala también con ascendente fijo nefasto que matará a su servidor de todas maneras y por cualquier motivo. Talismán para la mansedumbre y la sumisión. Haz 2 talismanes con Venus ascendente. En la primera faz de Cáncer y la Luna en la primera faz de Tauro, Venus en el ascendente y la Luna en la oncena, luego pontos abrazados y entiérralos en el sitio de uno de los dos, que esto es el amor eterno y la sumisión absoluta. Esta fórmula se conoce como fórmula de la reciprocidad y ya la señaló Ptolomeo en el libro del fruto en el aforismo 33, ten paciencia que en el tratado cuarto te lo explicaré 5. Otro talismán para el amor eterno. Haz 2 talismanes en un ascendente fasto con la Luna en Tauro y también Venus, y escribe en la primera efigie 6220 números, 33 pares o impares y en la otra 284 igualmente pares o impares. Luego ponías abrazadas y entiérralas en el sitio de uno de los dos, que habrá amor eterno y se reforzará su mutuo cariño. A este talismán se le conoce por talismán de los números del querer. Talismán para pescar. Se hace la imagen de un pez según cualquier especie que haya en el río con Piscis ascendente y Júpiter en el ala hora de Venus, haciendo la cabeza lo primero, luego el cuerpo, luego la cola e inmediatamente se monta y se le hace un soporte de plata fina, a cuyo extremo se sujeta el pez. Se hace también un recipiente de plomo y en él se pone el soporte con el pez al extremo y se llena de agua. Al recipiente se tapa con el agua y el pez dentro. El recipiente se cierra bien, que no se salga nada de agua y luego se echa al río y los peces vienen de todos lados al talismán. Talismán para alejar a los escorpiones. Haz la figura de un escorpión de oro con la luna ascendente o en uno de los ángulos, Tauro, Acuario o Leo, aunque el mejor es Leo porque su carácter es opuesto al carácter de los escorpiones, que esté el sol en Leo y sea la hora del sol, y Saturno que esté retrógrado. Haz primero la cola, luego las patas, después las manos y por último la cabeza. Comprende que en esta inversión está el alejamiento. Cuando hayas terminado, monta la mano izquierda y la pata izquierda en el sitio de la derecha y la derecha en el sitio de la izquierda, la cabeza la montas en su sitio y también la cola. Haz el aguijón y después lo pones invertido en el lomo, que el aguijón plantado en el lomo ha de picar su propia cabeza. Luego lo encierras en la entraña de un mineral perforado y lo encierras en el lugar más noble de la ciudad, que los escorpiones huirán a 45 millas del talismán. Talismán para la picadura del escorpión. Graba la imagen de un escorpión en una piedra preciosa a la hora de la luna, con la luna en escorpión, al principio de su segunda faz, Leo, Tauro o Acuario en el ascendente, móntala en un sello de oro, estámpalo en incienso mascado a la hora señalada con la luna en escorpión y aplica la estampa a quien haya picado, que se verá libre de su dolor. 5 CFR. Infra P.
117. 6 CFR. Infra P. 52. 16. Talismán para que los hombres traten con las mujeres. Haz un talismán en forma de doncella, de un mineral frío y seco con Virgo ascendente y Mercurio exaltado en él. Es el regente más apropiado para su preparación. Se empieza a la hora de Mercurio hasta que se termine. Pide ayuda a un artesano y haz otro con forma de hombre cuando Mercurio haya vuelto a Virgo o esté en Géminis. Cuídate de cambiar los ascendentes. Que Mercurio esté en Virgo y sea Géminis el ascendente, o que esté en Géminis y Virgo sea el ascendente. Abraza las dos efigies y haz que la mano de cada una esté en la espalda de la otra, todo ello a la hora de Mercurio, cuidando que el ascendente sea Géminis o Virgo. Átalos con algo de su mismo género y enciérralos en la calle más frecuentada de la ciudad, que los hombres y las mujeres se tratarán. Cuando se trata de unir a dos personas determinadas, enciérralas en un sitio por donde pasen. Otro talismán para pescar. Lo inventé para Muhammad Ben Musa al-Khwarizmi. En una carra lo menciona y asegura que lo probó. Acaba la figura de un pez con el ascendente en la primera faz de Piscis, con la luna y Mercurio, y a la hora de la luna. Llévalo contigo cuando vayas a pescar, que te será de gran ayuda. Talismán para atraer al doctor al sitio de la cura. Este talismán tienen que hacerlo los médicos. Se graba en una lámina de estaño la figura de un hombre sentado con instrumentos médicos y gente delante de él de pie con botellas de agua que le consultan. Hay que grabarlo todo cuando el ascendente está en una de las casas de Venus, con Marte en ella y la cabeza del dragón en medio del cielo. Pon esta lámina clavada en el sitio obligado y verás maravillas. Talismán para los cultivos y la labranza. Dibuja en una lámina de plata un hombre sentado entre sembrados y cultivos, con el ascendente en Tauro y la luna en el ascendente apartada del sol y relacionada con Saturno. Enciérrala en el sitio que quieras, que todo lo que se siembre en él germinará y dará pronto frutos sin que le afecten las plagas, ni el frío, ni los pájaros, ni ninguna otra cosa nociva para ellos. Talismán para el comercio. Haz la figura de un hombre con una balanza en la mano, en una lámina de azófar, con el ascendente en una de las casas de Marte y la luna también, que quien la tenga verá en su oficio mucho bien. Talismán para los cálculos. Graba en una lámina de oro la figura de un león con un guijarro entre las manos, 36, como si jugara con él, con el ascendente al principio de la faz media de Leo y el sol en ese mismo grado, que cuando lo coja quien padezca el cólico nefrítico dejará de tener dolores, está comprobado. Talismán para rechazar las enfermedades melancólicas y fortalecer la salud de quien quiera salud, hasta que se halle extremadamente bueno y fuerte, e impulse las actividades corrientes. Hazlo a la hora de Venus, con la luna en uno de los ángulos, el ascendente relacionado con Venus, y el señor de la sexta por trígono fasto u oposición fasta, y el señor de la octava encuadrado con Mercurio, sin estar Mercurio retrógrado, ni conjuntado ni mirando a ningún nefasto. Hazlo en la última hora del domingo, que el dueño de la hora esté en la décima a partir del ascendente y que sea de plata pura, que rechazará absolutamente todo. ¿Cuánto dijimos? La idea de los talismanes es que se construyan sobre las características celestes, y cuando es así nadie puede deshacerlos. Entre sus condiciones está no hacer nada de los talismanes del amor y la intimidad, sino cuando la luna está con fastos y en los días de plenitud, y no hacer nada de ellos estando la luna con nefastos, ni cuando se acaba. Por ejemplo, trabaja el sentimiento, el amor y el encuentro con los reyes el día de la luna, cuando esté llena y en Sagitario, Tauro, Cáncer o Piscis, y si le acompaña el dragón su eficacia se refuerza. Espera siempre a que la luna esté en sus mansiones tascas y evítala cuando esté en las nefastas. Trabaja el amor también cuando esté la luna con Venus, y también a la hora de Júpiter cuando esté en Piscis, Sagitario o Cáncer y la luna con él. Trabaja el mal con la luna en casa nefasta, con astros nefastos o encuadrado u oposición con ellos, y si está con la cola lo lograrás. Las
Obras nocturnas son mejores que las diurnas. Entre las condiciones sin las cuales no se acaba nada de aquellos 7 está que el artífice concentre la atención en su obra y que depure su voluntad para ligar en sí las fuerzas anímicas y las fuerzas celestes. Platón lo expresa bien cuando dice en el libro de los aforismos: cuando concuerdan las palabras con la intención del hablante se mueve la intención del oyente y viceversa. Este es el cimiento sobre el cual se construye aunando la intención al ruego y la sumisión, primer principio del logro de la esperanza de quienes piden. Entre sus condiciones está que se oculte de la gente, de su vista, y del amanecer y la luz del sol, y que no se acerque a él sino con impecable voluntad y probada fidelidad, ni indiferente ni desdeñoso para con ninguna de las obras que provienen de las fuerzas espirituales del cielo. Lo resplandeciente es lo que domina en este mundo, tenlo en cuenta, y verifica lo que puso David Ben Curra en su tratado de los talismanes. Más alta que la astrología es la teurgia, y asegura que un cuerpo no tiene vida si no hay espíritu en él. Desde luego con eso se refiere a los talismanes hechos sin las correspondencias requeridas, que son incapaces de propagar las espiritualidades de los astros, y por ello son como los cuerpos muertos que ya no tienen espíritu. Pero cuando captan las espiritualidades del cielo por estar compuestos y hechos sobre las verdaderas correspondencias celestes, adecuadas al asunto procurado, son como los cuerpos vivos que tienen efectos insólitos. Dijo Aristóteles en otro tratado suyo que lo que más marca al talismán es la acción de los 7 planetas, su altura y su permanencia, y que esto, si su recepción es afortunada, determina el descenso de su espiritualidad a la tierra desde el cielo. Luego añade: quizá haya en los nombres divinos algo que al ser atraído con las espiritualidades y descender a una forma inferior, desencadene calamidad e incluso pueda matar al receptor si no conoce la condición de la espiritualidad de los astros inducidos. A esto apuntan los maestros sufíes con el nombre supremo que, según ellos, media entre las cosas y lo que está sobre ellas, pronunciándolo producen señales maravillosas en el mundo. La masa suficiente, quiero decir, el vulgo de ellos cree no obstante lo contrario. Tenemos compuesto un tratado en donde citamos todo lo que dicen. Vuelvo al discurso de Aristóteles que dice además: la brujería mágica no se opone al globo terrestre ni nada parecido para conseguir lo que consigue. La brujería lo único que hace es poner la esperanza en el Dios Supremo, en que Él la devuelva programada a la materia, a un punto de la tierra. Esto es lo que dice, el texto completo lo citaré en el tratado cuarto de este libro. Todo el mundo conviene en que la elocución sobre la que se fabrican los talismanes con algún fin coincide con la plegaria en recibir el influjo de ella, dijo el sabio Timeo. La elocución en los talismanes ocupa el lugar del espíritu en el cuerpo y es el inductor de las fuerzas de la espiritualidad, sobre todo cuando el que las invoca se concentra y habla con sana intención. Tal es el noble principio con el que se consuman todos los talismanes. El sentido de la elocución aquí es expresar a qué corresponde el concepto utilizado y en cierta medida preparar anímicamente al teurgo con una fuerza que le marca el ánimo y se le propaga en la mente. Por ejemplo, sobre los talismanes de amistad y amor se dice 9. Armoniza a fulano y fulano como se armonizan el fuego y el aire, el agua y la tierra, mueve la espiritualidad de fulano, pone en marcha los rayos del sol, la luz del mundo y fuérzala, encarece a fulano a ojos de fulano como se encarece el cielo con las estrellas y las plantas con las flores, haz que su espiritualidad supere a la espiritualidad de fulano como el fuego supera al aire y el agua a la tierra, que no coma fulano, ni beba, ni se deleite, ni se entusiasme sino en presencia de fulano. 7 epístolas de los hermanos de la pureza, IV, 398 ss. 8 ver página 117. 9 epístolas de los hermanos de la pureza, IV, 398 ss. Y cuando hagas de enemistad y separación di, rompe y divide a fulano y fulano con la fuerza de estas espiritualidades como se separa la
luz de la sombra, y pon entre ellos la enemiga que hay entre el agua y el fuego. Si lo hicieres para retener el deseo y sus movimientos, retén la espiritualidad del deseo de fulano por fulana o por cualquier mujer y fíjala con la fuerza de estas espiritualidades tan firmemente como las montañas y sus rocas. Si hicieres una revocación, suelta y desata el nudo de la espiritualidad del deseo retenido de fulano por fulana o por cualquier mujer por la fuerza de esta espiritualidad, como derrite el fuego la cera y arroja el sol luminoso la tiniebla del mundo, y que sus espíritus lo fundan como se funde la nieve por el sol. Si hicieres algo para hacer callar las lenguas respecto a ti o a otro, envuelve a fulano en una cortina de luz encendida, haz que las lenguas callen sobre él, y corre sobre los ojos de la gente un velo espiritual que le defienda de sus vigilancias malignas y que acabe con sus comentarios e intenciones dañinas. Si hicieres para difamar a alguien, difama a fulano por la fuerza de estas espiritualidades. Como desgarran los rayos del sol la espesura de las nubes, deshonra y exponte por la espiritualidad de las lenguas como penetran las flechas en los cuerpos sobre los que han disparado los arqueros. No digas mientras lo haces palabras fuera de propósito, sino palabras que refuercen la obra y la cumplan. He puesto este ejemplo por hacerte comprender la finalidad que se persigue. Tenlo en cuenta. Hemos hablado, hónrete Dios, de hechos maravillosos de la esfera celeste y hemos llenado este tratado de ellos. Lo que he reflexionado lo saqué de la ejecución de todo talismán que se hizo o se hace en el mundo. Las esencias de los talismanes ya dijimos que son similares a lo que se necesita para la obra perseguida, sea buena o mala, y rediré después de esto cómo se reparten entre los astros los minerales, los animales, las plantas, sus sahumerios, su urdimbre y sus sacrificios, pues todas ellas son cosas que se utilizan como utiliza el médico. Muchas materias, alimenticias y medicinales, y siguiendo el enfermo el tratamiento se cumple su éxito y logra la esperanza que perseguía. La base de la cosa es la observación. Los sabios griegos observaban el astro, cuando estaba con su dragón le tomaban como medio del cielo y le sahumaban con su mezcla, le dirigían su invocación y le sacrificaban su ofrenda por la cosa que querían y anhelaban, y se realizaba su deseo, y lo mismo hacían cuando estaba con la cola de su dragón e invisible, por tamo, y sobre todo si el astro estaba en el nacimiento del peticionario era una prueba poderosa, más claramente influyente y más positiva. La categoría de esta ciencia, amigo mío, es superior, pero pocos la solicitan en nuestro tiempo. Y esos pocos en general la solicitan por las posibilidades de fraude para su existencia y su saber. Ya reseñalamos, Dios te fortalezca, en nuestro libro titulado El rango del sabio, que el dominio del efecto operativo no es la maestría más alta ni la más noble. Y sabe que denominamos así a la ciencia modelar y a su comprensión de la manera en que las ciencias deben comprenderse por su naturaleza, sin retrasar lo que va delante ni adelantar lo que va detrás, y de cómo exige el alma de la cosa y la filosofía perfecta. Ciertamente, si comparamos dos hombres, uno sabio que practica este efecto y el otro sabio que practica otro efecto, poseyendo ambos de la ciencia solo la práctica, adquirida por iniciación, el sabio que practica el efecto mágico tiene incidencia mayor y más maravillosa en el mundo que el sabio que practica el efecto operativo. Esto es axiomáticamente evidente para quien lo considera. De ello nos desentendemos, pero puedes aprender lo que señalamos en el rango, aunque necesita urgentemente la práctica de las ciencias en sus realidades, su funcionamiento y sus tareas. Capítulo 6. Has de saber, Dios te ennoblezca, que la sabiduría es superior, y que su adquisición es un honor y una distinción. La sabiduría tiene grados, cada cual escalón para otro, y el hombre integral es el que se sabe los frutos de la sabiduría, pues la posee porque ama poseerla. En cierta medida limitaron la filosofía al ponerle límites quien la controló. Solo es un subproducto de la sabiduría. Si falta este paso no puede considerarse humano, aunque en su
disposición lo fuere, porque no ve la realidad de su existencia ni que es un microcosmos paralelo al macrocosmos, porque su realidad es que es parte entera, dotado de alma racional, vegetativa y animal, único con las tres, pues los demás animales no tienen la racional. El contenido de la racional es superior porque produce las artes, hace presente lo invisible. Pensándolo, forma las hipótesis, imagina lo que nunca vio, hace venir los seres y los países a la mente, fija los sonidos en sus potencias y su sustancia y con ella ve mientras duerme lo que es en la vigilia, o sea, es el microcosmos contenido en el macro, concuerda con él por la relación de su forma con sus formas, las cosas que hay en él existen todas en el otro y participan de todos los animales que se diferencian de ella por las ciencias y las industrias. Tiene 7 movimientos, los huesos hacen correr su rigidez con los muslos por una línea fija. Muere naturalmente y vive con el acontecer, prensiles la mano y los dedos, redonda la cabeza. Tiene uñas y paso, es apto para las ciencias y los libros, inventor de artes, imita a los animales que no le imitan, reidor y llorador, recurre al llanto cuando se entristece, en él hay fuerza divina y comportamiento terreno, es un ídolo en cuyo interior hay luz, cuyo cuerpo es su ídolo y cuyo autor es el mismo, de intención fija, distingue lo que le daña de lo que le aprovecha. Obra con intención si se lo propone y quiere y está atrincherado en un cerrado teórico intelectual. Inventa artes sutiles y talismanes milagrosos y maravillosos, se aprende las hipótesis de las ciencias y se veda todo lo emocional. Le hizo Dios almacén de su sabiduría y expresión, de su alma y de todas sus criaturas, receptor de su revelación, depositario de sus ciencias y expresión suya, vástago y ejemplar del macrocosmos, lo universal está expresado en su ser y su composición. Las criaturas están dispersas, él las reúne y ellas no le reúnen a él se las apropia y ellas no se le apropian, imita sus voces y modela su imagen con su mano, las describe con su lengua y expone sus caracteres. Ningún animal puede alterar ni modificar su naturaleza ni modular otra voz, no puede apartarse el gallo de su canto ni el perro de su ladrido ni el león de su rugido, pero el hombre sin embargo puede alterar su voz y sus caracteres, asimilarse a lo que quiere y administrarse como eso de otro modo. Dueño de un cuerpo denso y de un alma sutil, parte en él es sutil y parte densa, su parte sutil está viva y su parte densa está muerta, la mirada es activo y la mitad inerte, la mitad determinado y la mitad disponible, la mitad noche y la mitad día, la mitad a niebla y la mitad luz, la mitad evidente y la mitad secreto, la mitad emotivo y la mitad racional, la mitad esencia y la mitad atributo. Se avergüenza de lo feo y sufre, hace lo que quiere y se arrepiente, es un compuesto de esencia sutil y grosera, hay en el espesor telúrico y sutileza aérea, afinamiento ígneo y frialdad acuática, por eso es equilibrado en el movimiento que es el espíritu de la vida, conoce el calor del fuego por lo que tiene el de ígneo en la fuerza, conoce la frialdad del agua por lo que tiene el de frío y así los demás elementos. Además su cabeza tiene la forma del cielo por su redondez y por el conjunto de gracias y luces que hay en ella. Vista, oído, olfato, gusto y palabra. Sus ojos son como los dos astros luminosos, sus hollares como los dos vientos, sus orejas como el oriente y el poniente, su delantera como el día y su espalda como la noche, su caminar como el movimiento de las estrellas y su asentamiento como su fijeza, su retroceso como su caída y su muerte como su eclipse. Sus miembros interiores son 7 como los planetas y en la cabeza tiene 7 huesos como días la semana, en la espalda tiene 24 vértebras como horas el día y la noche y 28 articulaciones, el número de las mansiones de la luna y de las letras del alfabeto. En su vientre los intestinos son tantos como los días de luna nueva, y contiene 360 venas y otras tantas arterias, el número de los días y las noches del año y de grados de la esfera. Sus humores son en el número de estaciones del año. Sus ojos son como los espías de la fuerza racional que es como el rey, sus oídos los
Administradores de las informaciones y la lengua su truchimán. El corazón la cancillería de su saber y el estómago su tesorería. Este es el puchero del cuerpo, el hígado su manantial y la bilis su mirra, para que no hieda la carne, es la bendición y la medicina del cuerpo, el pulmón es su ventilador, las manos su ujier y los pies su vehículo. La carne de su cuerpo es como la tierra y sus huesos como las montañas, su pelo como las plantas, sus venas como los ríos y sus miembros internos como las minas. Su cuerpo está compuesto de 9 esencias construidos sobre 9 círculos montados cada uno en el interior de otro y la esfera exterior le sirve de pared. Es la carne, los huesos, los músculos, las articulaciones, la médula, la piel, el pelo y las uñas. La médula está dentro de los huesos y su función es conservar la fuerza y atemperar la sequedad de los huesos. La función de los huesos es aglutinar la carne y mantenerla sobre sí. La función de los músculos es enlazar las articulaciones y mover los miembros. La función de la carne es encintar las entrañas del cuerpo y proteger los huesos para que no se dispersen ni se rompan. La función de las venas es reunir en sí la sangre y llevarla a todos los miembros del cuerpo. La función de la sangre es recoger la temperatura, mantener la vida, regular el humor y generar el movimiento. Y la función de las uñas es mantener y recoger los miembros y amarrarlos para que no se dispersen ni se rompan. El cuerpo, en su constitución, tiene 12 agujeros asimilables a los 12 signos del zodíaco y así como los signos son 6 australes y 6 boreales, hay en el hombre 6 agujeros en el lado izquierdo y 6 en el lado derecho, equiparables a aquellos en el número y en la manera. También, y así como en el cielo hay 7 planetas según cuyas órbitas se rigen el universo y los seres y con las cuales se organizan las criaturas, así también en el cuerpo humano hay 7 fuerzas eficientes salidas del alma humana y por las cuales se rige el cuerpo. Y así como los planetas tienen alma y cuerpo y obras y espiritualidad que actúan sobre cuantas criaturas, minerales, animales y vegetales se materializan, así se encuentran en el cuerpo humano fuerzas corporales que producen en el cuerpo aquello que le mantiene y le mejora con ayuda de otras 7 fuerzas anímicas, a saber, aprehensora, atractiva, digestiva, repulsora, nutricia, genésica e imaginativa. Las 7 fuerzas de las espiritualidades son equiparables a las espiritualidades de los 7 planetas y son fuerzas sensitivas donde está la perfección humana y la plenitud de sus actos, como los planetas son el ornamento y el soporte del cielo, y el eje y el orden del mundo. Aquellas son la potencia visual, la auditiva, la olfativa, la gustativa, la táctil, la racional y la mental. Los 5 sentidos son similares a los 5 planetas y las 2 potencias son similares al Sol y a la Luna. Y así como la Luna toma su luz del Sol en sus 28 mansiones, así la potencia racional roma los conceptos de las criaturas de la potencia mental y forma de ellos las 28 letras del alfabeto. Y así como en el cielo hay 2 nódulos, la cabeza y la cola, de identidad desconocida, pero de obras e influjos evidentes, hay en el cuerpo humano 2 cosas afines, a saber, el mal y el buen temperamento. Y además el alma también. Si tiende hacia su mundo, sus obras son sanas, están exentas de la opacidad de la naturaleza y son rectas, pero si tiende hacia la naturaleza sus obras son desordenadas, se apartan de su condición y se eclipsan igual que se eclipsan el sol y la luna por el nódulo de la cola. Pues así, del mal temperamento son las obras naturales y la manifestación de la muerte, y del buen temperamento, la potencia racional positiva. Si la naturaleza del cuerpo se salva y pasa sobre las cosas materiales, el alma se despeja y se alza sobre ella la razón y la ilumina. Como el sol y la luna son las 2 lámparas del cielo, así se encuentran en el cuerpo los ojos, que son las lámparas con las que el alma racional capta las formas de las criaturas, los colores y las vistas por medio del resplandor de la luz del sol y de la luna, y lo mismo los otros animales. Y así como la esfera celeste y sus signos tienen límites, fases y grados, así se
Encuentra en las articulaciones del cuerpo y en los miembros del tronco articulaciones y venas con características diversas, y al igual que se propagan de las potencias del alma universal, que hay en los 7 planetas y en los 12 signos, espiritualidades que poseen obras que incumben a cada planeta y a cada signo y que descienden al mundo con cada momento y cada hora y minuto y cada movimiento de los tiempos, tiene el alma humana que está en su cuerpo, obras y hechos que la manifiestan y destacan con cada uno de los movimientos de aquel y con cada uno de sus instantes y de sus alientos. Y así como existe en su esencia aún cuando estén separados su cuerpo y su alma, así el alma universal está relacionada con el alma individual y su ser está en esa extensión virtual y sabiduría rectora. Entre las maravillas del ser humano está ser naturalmente civilizado para administrarse a sí mismo, a la gente de su casa, a sus deudos, a su prole y a las personas de su reino. La palabra le place hasta la renuncia a lo suyo y le enoja hasta el crimen y el arrostrar riesgos. Viste ropas limpias, sigue tratamientos y toma medicinas y fármacos para enmendar su humor y repararse. Manifiesta la amistad, oculta la enemistad y se hermana con su enemigo. Está inmerso en el aire y pegado a la tierra. Tal es la condición humana. Parcial, sensorial, mortal en su parcialidad, no en su universalidad. El ser humano es parcial porque le afectan los accidentes, los cambios y los seres, por eso es también perecedero. Pero el ser humano es universal y racional y por ello eterno. Su razón está allí accidentalmente y su ignorancia es como la realización material que perece y caduca por su parcialidad, no por su universalidad, es decir, que el agua permanece cuando se convierte en fuego, luego en aire, luego se corrompe y retorna a su estado natural. Se corrompe en accidente, no en sustancia. Pues lo mismo el ser humano parcial. Se anonada al descomponerse y retorna a su universal. Por eso el universal se hace criatura en la razón, no en el sentimiento, y su racionalidad es única, no se altera sustancialmente ni cambia. Aunque el cambio le afecte a él en fluir hacia la perfección sensorial. Voy a ponerte un ejemplo para que entiendas este concepto que es extraño al enunciado, a saber que las unidades de los arquetipos se han convertido una por una en materializaciones, colocada cada cual en su puesto y siendo afectada por sus accidentes internos en la sección del orden que le pertenece. Al agua le acontece la naturaleza húmeda y fría por el lugar y las consecuencias que le afectan en el orden del ser, sin embargo no se acuerda de su existencia primera y previa, eterna en su universalidad. Dichas universalidades están presentes en su sustancia y su razón, y aunque el ser humano las encuentre o no las encuentre o no las conciba, su existencia es sustancial, y la existencia del ser humano universal es sustancial también, y el índice de su veracidad es lo que te dije de que en el agua hay fuego y en el fuego agua, pues los arquetipos están imbricados y se afectan entre sí, y si así no fuera no sería nada de lo que es. Por lo mismo, los quereres y deseos humanos dependen de los quereres y deseos primeros, y los seres efímeros les influyen aunque el hombre parcial no se dé cuenta de ello, y es así porque dicho hombre no realiza su deseo y su querer en todas las circunstancias ni lo lleva a cabo, y aunque lo realice en alguna, su realización no llega al todo como no sea experimentado y práctico en las ciencias especulativas que sí que penetran en ello. Ten en cuenta que por la existencia del fuego accedió el hombre a su modelo despojado de accidente y circunstancias y de todo cuanto le cubre a la existencia bruta que tiene en común con sus iguales, pero en el acto concreto está al nivel de los accidentes, las circunstancias y el espacio. ¿O no ves que si encontramos al fuego fuera de su lugar tenemos un accidente? Si yo me remonto al cuerpo y a la leña me he referido al elemento, pero su sitio está sobre la atmósfera y su función primaria y universal excede la descripción y la captación por él discurso o la expresión hablada, porque es una potencia superior y magna que está por encima de la extensión, de la cantidad y de los demás accidentes. El ser humano sigue este curso y dicho ser humano es el que se comprometió a conocer la
Eternidad sobre la que gira el hombre compuesto por su trato y su mezcla con las demás cosas que le afectan, que inciden en las circunstancias y en las posiciones diferentes de las que no se despega y que son las que cambian su forma y le trocan y le asocian a los animales, las plantas y los accidentes, por lo cual hay similitud entre él y todas las cosas. Y cuando conoce dicho poder y toma el camino de la organización que le lleva a las luces del primer principio, que es su regla y su determinación esencial, la que es su principio, su humanidad es más perfecta por cuanto le redime y todo ello empleando las virtudes proporcionales a su energía. Así que, este es el ser humano. Parcial, sensual, corporal, carnal, vasto, compuesto de alma, razón parcial y cuerpo, que es la forma compuesta y caduca que en este bajo mundo es imagen y envoltura. Por eso el ser humano universal, racional, espiritual, noble, sutil, sencillo, sustancial es la forma pura que no está en ningún cuerpo, la forma trascendente que está en él. Mundo superior. La forma del hombre universal está contenida en la imagen del hombre particular, es su base y su materia. La imagen del hombre parcial está contenida en el cuerpo del que es base, la forma del cuerpo es una imagen compuesta y envoltura de la forma del hombre parcial, la forma del hombre parcial es figura compuesta y envoltura de la forma, 50, del hombre universal, la forma del hombre universal es imagen y envoltura de la forma del alma universal, el alma universal es figura y envoltura de la razón universal. La razón universal es figura y envoltura de la luz, pues es más creadora que ella, la razón y la luz son materia de la razón universal. Es igual para lo que está bajo ello. Lo superior es siempre materia de lo que está debajo y por añadidura su base, y lo que está debajo siempre es forma para lo que está arriba de ello y por añadidura su componente. El hombre, en verdad, es forma compuesta anímica en cabeza de los cuerpos unidos en la naturaleza. Quien quiera saberlo en verdad sea virtuoso, inmaculados la mente y el cuerpo, que lo verá y lo presenciará en verdad. No nos hemos salido con este tema, Dios te apoye con su asistencia, alumno, del fin buscado. Por el contrario, ese es el anhelo al componer este libro porque ello es la base de la ciencia de los talismanes. Si practicas las ciencias te darás cuenta de ello, lo conocerás y sabrás que es la magia auténtica. Sobre esto construyó el hombre destacado en las ciencias, adelantado en la virtud. Platón, su libro titulado Timeo en el que se extiende mucho hablando de las formas y explica dicho propósito pero cerrando la expresión y oscureciéndola como es habitual en los sabios que custodian y preservan su sabiduría de los ignorantes, así obró también Pericles. La oscuridad de ellos en las ciencias se debe a la finura de los significados que incluso se encubre y se oculta, hay que sacar de esa oscuridad pensamiento, reflexión y claridad hasta separarlo de todas cuantas cosas externas y aparentes tienen mezcladas, porque las ciencias tienen dos partes, una aparente, externa y otra secreta, interna. Lo secreto e interno es lo oculto. Y ese concepto oculto es el que requiere analogía y preámbulos que le aclaran dicho misterio, o de la semejanza e inducción, pensamiento y reflexión hasta que se muestra el concepto, se explica el sentido, se abre lo que estaba cerrado y se consigue el objetivo. La inducción suele ser la proyección de lo presente sobre lo ausente o la referencia de la rama a la raíz en el sentido de que hay una unidad entre ambas, o montar la observación sobre expresiones aceptadas y probadas por uno o por un grupo y con ello consiguen el efecto y allí se aclara el concepto requerido. En conjunto, hay que hacerse un camino a la ciencia por donde dirigirle la mirada todo lo que alcance por ese camino y recoger los conceptos de las criaturas y aclarar sus jerarquías. Capítulo 7. Has de saber, séate Dios generoso, que las criaturas tienen jerarquías y que la existencia del Creador, ensalzado sea, es la jerarquía más noble y más completa. Luego le sigue en rango la existencia de la razón y de la razón viene la existencia del alma. Luego, después de esta la de la materia, todas estas son inmóviles y no se definen por el movimiento espacial.
Luego, después de eso, está la esfera de la naturaleza que es el principio del movimiento y el reposo y en la que comienzan el ser y la corrupción de este mundo. Luego, después de la esfera de la naturaleza, está la existencia de los cielos, hasta el cielo de la luna. Luego, después del cielo de la luna, hay una zona con estatuto sensible, es decir, que las cosas que hay en ella están en potencia y no en acto. Luego le siguen los accidentes que se aplican a la materia común, porque los accidentes solo afectan a la materia. Luego, después de los accidentes, están los minerales, luego las plantas, luego los animales. Después, el racional. La existencia de este rango es diferente de la existencia del primer rango porque el primer rango de la existencia de la razón es un rango superior. Luego desciende a un grado inferior que termina en el cielo de la luna. Lo que hay después del cielo de la luna va de lo inferior a lo superior, que es el animal racional porque tiene saber y porque en él el querer está en acto y no en potencia. Ten en cuenta, investigador, que tu esencia está en el saber, reside en la mucha suerte y en la felicidad extrema y no en lo buscado ni en lo querido. Con la expresión del poeta, defecto del común no hay como la imperfección de un poderoso 10. Los grados de las criaturas tienen una progresión que te expongo para que con ella ejercites la razón y alumbres la inteligencia. Adelante, escucha y avanza. El principio primeramente, luego la sustancia, luego el accidente, luego la materia, luego la forma, luego la naturaleza, luego el cuerpo, luego la criatura, luego el animal, luego la humanidad, luego el hombre. Luego lo desconocido, luego lo conocido. El principio es más general que la sustancia. Tiene género porque da sobre la esencia y el accidente y la sustancia da solo sobre la esencia. La sustancia es más general que el accidente porque la sustancia es una esencia sin cantidad que, cuando recibe la cantidad, se hace accidente. El accidente es más general que la materia, porque es una esencia simple sin cantidad. La materia es el conjunto de los accidentes susceptibles de forma. La materia es más general que la forma porque la materia antes de recibir la forma es independiente y cuando recibe la forma es forma, como la materia cobre con la forma marmita y la materia madera con la forma silla. Cuando recibe el movimiento y el reposo y la fuerza ligada a ellas es naturaleza. Cuando reúne la naturaleza y recibe un aspecto o un desarrollo o una división es cuerpo. El cuerpo es progresivo o estático, el progresivo no animal o animal, el animal inhumano o humano, el humano hombre o no hombre. El hombre igual u otro, confuso o claro y lo claro es lo conocido. La materia, ilumínete Dios la inteligencia, que es el conjunto de los accidentes formalizables. Tiene dos variantes. Sustancia individual que solo admite una forma compuesta en los accidentes, compuesto de tierra, agua, fuego y aire que se traslada de esencia a esencia. Sustancia universal que admite todas las formas compuestas de accidentes simples, calor, frío, sequedad, humedad, que no se traslada de esencia a esencia. El sabio Aristóteles conoció la materia porque la definió discursivamente. Potencia diversamente formalizada y también físicamente. Cuerpo susceptible a todas las fisonomías. Mencionamos estos conceptos y los citamos para corrección de la mente y agudización del pensamiento.
Esto y cuantos discursos se le parecen son los talismanes espirituales y las palabras que Adán recibió de su Señor. 11 que no comprenden sino los sabios y quien alcanzó. 10 Diván de Al-Muanabi, El Cairo 1308, 2, 373. 11 Corán, Azora 2, Aleya 35. El triunfo de relacionarse con una visión total. La intención de lograrlo fue el impulso de este tratado.